caficultura está asociada sin duda a la historia misma de la República Dominicana. Es el café uno de los rubros que se han producido siempre y se han exportado siempre. Hasta el grado de que hay, se puede decir, marcas comerciales como la que patrocina este espacio, el Café Santo Domingo de Indubán, que son parte, si se quiere, ya de la cultura misma y de la identidad de los dominicanos y las dominicanas. Pero la caficultura es, por lo tanto, una actividad agrícola asociada a la calidad de vida de muchas familias dominicanas. Y a través del tiempo, los caficultores han constituido, sin duda, de esos núcleos de producción nacional de mayor asociatividad. Incluso sería difícil entender el concepto convite sin asociarlo a esa actividad que involucra en todas las regiones donde se produce tradicionalmente café, sin entender, sin ver cómo ese convite se aplica a la labor misma de los caficultores. Pero hoy en día la caficultura está también asociada a los esfuerzos del presidente de la República por ayudar a estas familias y a estos emprendedores y a estos agricultores que se dedican a ella, a la caficultura. Por eso hoy podemos hablar de esos esfuerzos y de los planes y el acompañamiento que reciben los caficultores del país de parte de la Presidencia de la República a través del FEDA y otros órganos como es el propio Consejo Nacional del Café, Codocafé, que estará hoy representado aquí por Juan Pablo Peñaló, quien es el director técnico de este Consejo Nacional del Café, y con el señor Andrés Hernández, presidente de la Asociación de Caficultores de la Altagracia, Santiago Rodríguez. Con ambos vamos a conversar sobre el estado actual de la caficultura en el país y su rentabilidad y las grandes dificultades que también atraviesan a partir de la baja productividad a lo que la Roya, ¿verdad?, les ha prácticamente condenado en las últimas décadas. Sean ustedes bienvenidos aquí a esta entrega de Ojalá, ambos. Gracias. Bienvenido, Andrés y Juan Pablo. Sí, gracias. Hablemos de café, hablemos de la roya. A la gente le hablan de la roya como si la gente fuera técnica, fuera agrónoma y tuviera que saber obligatoriamente qué es la roya del café. Pero ¿qué es la roya? ¿Qué dice un director técnico? Para que la gente entienda rápidamente así qué es esa enfermedad que ataca al café. Sí, muy buenos días, dándole las gracias por la oportunidad de comparecer aquí en esta mañana para hablar un poco de la roya del café y lo que ha impactado en el sector cafetalero. La roya del café es un hongo que se manifiesta en las hojas del café, atacando a las hojas en un polvo amarillo, se manifiesta de una forma amarillenta, que lo que ocasiona es la caída de las hojas del café. Es una enfermedad, un hongo, que con las condiciones climáticas que han ido ahora mismo en unos sucesivos cambios bruscos y drásticos en toda la zona del país, específicamente en la zona cafetera, pues ha afectado dramáticamente el sector cafetalero, llegando a convertirse en una pandemia en lo que es la agricultura. En la historia no se había visto una enfermedad tan devastadora como la roya del café en todos los países productores de café. ¿Desde cuándo nos está afectando la roya?
en la República Dominicana. La Es roya, viejo ya, ¿no? sí, la roya se detectó por primera vez en el año 89 aquí en el país, específicamente en la zona de Restauración, de donde es el señor Andrés y Santiago Rodríguez. Pero la roya fue una enfermedad que se manifestó en algunos puntos y no se desarrolló porque en aquellos momentos pues las condiciones climáticas no eran favorables, no estaban dadas las condiciones para que se difundiera y se pudiera propagar. Entonces, durante todo ese tiempo se mantuvo en un estado de dormancia, exactamente, y es hasta el año 2011 donde por la zona del sur es que inicia otra vez el ataque, pero ya muy agresivo, llegando nosotros a las conclusiones de que el hongo fue haciendo algún tipo de mutación, ya adaptándose a las condiciones climáticas, y encuentra unas plantaciones de café muy avanzadas de edad. Nosotros tenemos un promedio en el sector cafetalero entre 50, 60 años. Plantaciones de 50 y 60 años. Estamos hablando de un promedio. Nosotros tenemos plantaciones de 110 años aquí en el país. Y que no eran remozadas. Exactamente. Eran plantaciones que continuaban. Fueron plantaciones que ya van en una generación de nietos, y esos nietos andan entre los 50 y 60 años, ¿verdad? Igual que el cacao. Y es la misma historia. Es la misma historia. Entonces, lo cual favorece la propagación de la plaga. Sin lugar a duda la propagación de la enfermedad, porque encuentra una plantación debilitada y vieja. El otro factor importante es que a la caída del sector de los precios del café en los años 2000, 2002, pues los productores, por el desencanto que había, porque no era rentable la producción de café, pues abandonaron sus predios, y la enfermedad aprovecha esos factores, 3 factores principales: clima, edad avanzada de las plantaciones y descuido de las plantaciones. Cuando hablamos de descuido, malnutrida. Nosotros tenemos historia de productores que tienen una finca con 40 años. Y dicen, bueno, pero es que yo no me acuerdo la última vez que yo le puse un grano de fertilizante a la finca, porque el productor ha quedado bien maltratado. En el sector cafetalero ahora mismo se puede decir, nosotros podemos afirmar que se está en una situación de hambruna. Recientemente el Proyecto para la Alimentación hizo un estudio donde los resultados fueron impactantes en las zonas rurales, de la situación crítica de calamidad que están los productores pasando. Gracias a que ahora el presidente, con las visitas sorpresa, ha ido, ¿verdad?, dándole respuesta a esos productores en la medida limitada, porque esta es una situación que requiere de mayores esfuerzos todavía. Don Andrés, ¿cuál es su historia, cuál es su experiencia con la roya del café? Que hemos estado oyendo aquí al técnico hablando, pero usted ha conocido esto de primera mano y sabe cuál es ahora la situación que tenemos por delante. ¿Hay esperanza? ¿Tenemos esperanza en la recuperación de nuestros cafetales? Yo siempre digo, aprovechando la oportunidad para darle las gracias también por la invitación que nos han hecho a este programa o a este canal, pero yo entiendo que Dios se glorifica en toda la cosa, porque también este sector era un sector que estaba como un poquito estimulado, pero parece que la misma enfermedad de la roya, que viene atacando desde mucho tiempo, pero que muchas personas no se daban cuenta que esta enfermedad estaba haciendo estrago a la caficultura dominicana, pero ahora ha sido más fuerte. Entonces, al ser tan fuerte el problema, eso demanda que
que todo el mundo se pueda envolver y buscar ciertas soluciones al problema. Pero los caficultores, especialmente en esa zona alta, porque la caficultura envuelve una gran mano de obra, envuelve a muchas personas. Entonces, hoy el caficultor del campo ha estado en tristeza, porque cuando usted tiene algo y lo pierde, como ha sido este caso de la roya, eso le da tristeza a la persona y ha sido de mucha preocupación. Pero yo creo que también está beneficiando, porque muchos sectores están envolviendo en este tema de la caficultura. Y quisiéramos incluso hacer un llamado al presidente de la República que siga apoyando, pero que también trate de reunirse con nosotros los caficultores, o sea, con el Consejo Dominicano del Café, porque ahí es que se trazan la política del sector cafetalero. Entonces, si nosotros estamos unidos a trabajar juntos con el presidente, porque aquí tenemos los técnicos, aquí tenemos las herramientas de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos? Lo que no tenemos es los recursos para nosotros enfrentar el problema de la caficultura. Este es un problema, no es un problema pequeño, este es un problema que se ha profundizado a gran envergadura, que los caficultores, hay caficultores que en este momento en el campo están llorando, porque es duro cuando usted ve una finca que usted tenía de sobrevivir y que hoy lo que ve es palito en la finca, sin un granito, nada. Entonces, esto ha preocupado mucho. ¿Usted conoce de los planes del gobierno para ir sustituyendo las plantaciones por plantaciones nuevas? Sí, se está haciendo algo a través de Codo Café, que gracias a Dios la dirección ejecutiva, con lo poco que tenemos, ha ido llegando a las comunidades con los viveros, porque si no fomentamos plantas no podemos hablar de renovación. Y un programita que se está comenzando ahora es 10 tareas por productor, que es lo que podemos hacer, porque no tenemos recursos. Pero eso está animando a muchos caficultores y también a muchos jóvenes que se están integrando con esas 10 tareas a renovar sus cafetales. Ahora, se necesita muchos recursos en este sentido. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de 10 tareas, estamos hablando de una caficultura a nivel nacional que necesita en este momento atención de todos los sectores. En este momento todos los sectores tenemos que unirnos para hacer un esfuerzo y salvar la caficultura nacional. Es decir que si vemos que un solo puede hacer la fuerza, no va a poder, porque el problema es un problema fuerte, de muchos millones de pesos. Nosotros hicimos un análisis el año pasado y renovar la caficultura por 3 años, eso cuesta unos 6.000 millones de pesos. Que Codo Café no puede hacerlo porque no tiene los recursos necesarios. Ahora, si el gobierno, si el presidente de la República se reúne con nosotros, hagamos un plan, eso es posible que se pueda trabajar en este sentido, para que esos campesinos que estamos allí en la loma, que estamos pasando trabajo, podemos defender el agua. Porque aquí se está jugando, aquí creemos que nada más es café, ok, pero óigase, si dejamos que esos caficultores que tenemos allá en la loma dejen su predio, estamos hablando de un problema en la agricultura completa, porque esos arroceros que están en la parte llana, si no se protege las lomas donde están los cafetales, ahí va a haber una deforestación muy fuerte. Entonces va a crear un problema nacional, un problema más grande que el que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas, emigración al pueblo de estos campesinos que no saben mucho vivir en el pueblo. Es uno. En segundo lugar, el agua, que la necesitamos para los regadíos de la parte baja, donde están las grandes agriculturas. Pero además de eso, la deforestación del país va a ser mayor, porque hay gente que va a empezar a tumbar esos predios de cafetaleros
para ganado. Y eso no nos conviene. Entonces, es decir que este problema no se puede ver de un lado, sino que tenemos que ver que es un problema prácticamente profundo, que el presidente de la República debe reunirse con nosotros, con los caficultores, con el Consejo Dominicano del Café, para que tracemos una política en conjunto con todos los sectores y le busquemos la salida a este problema paso a paso, porque no es un problema que vamos a salir mañana de él, hoy, sino que es un problema que tenemos que ir haciéndolo paso a paso, o sea, poco a poco. Y cuando vengamos a ver, vamos a tener la solución. Estamos hablando de disponer, como usted ha dicho, de un volumen de recursos que usted estima en 6.000 millones y que posiblemente, de pesos, y que posiblemente sea bastante más mayor Sí, pero en 3 años. Ahora, se está hablando de la repoblación, ¿verdad? Uh-huh. Y el rescate de esas plantaciones. Y el presidente, en algunos de los casos de los que hemos tenido información, ha sugerido la posibilidad de que en el lapso en que se van juntando los recursos, se van haciendo los viveros o se van adquiriendo, ¿verdad? Las variedades que son resistentes a la roya y a otras enfermedades, es posible la reconversión de esos cafetales de manera temporal. Creo que también utilizando plantaciones como la de Chinola, si mal no recuerdo, como una opción que el presidente le ha planteado si no a todos los caficultores, a una parte de estos. Pero además estaríamos hablando de que el sector privado tiene una cuota importante en la búsqueda de los recursos y en las iniciativas, porque al fin y al cabo los agricultores son empresarios. Esto es una actividad que es rentable, sigue siendo rentable, tiene mercado nacional y mercado hacia afuera. ¿En qué medida ustedes se asumen a sí mismos también como sector privado, que necesita de la ayuda del gobierno, evidentemente, y que la tiene, y el acompañamiento, y hacia dónde nos conduce también este cambio de estrategia o esta repoblación hacia la llamada agricultura orgánica o la producción del llamado café orgánico? Sí, sabe que los caficultores estamos integrados a todas estas actividades y qué bueno que nosotros los caficultores no hemos abandonado estas fincas que nosotros vivimos de ellas. Ahora, el problema es que nosotros tenemos prácticamente la finca, tenemos las manos de obra. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es ingredientes como son los fertilizantes para renovar los cafetales, recursos para trabajar en las fincas en este momento. ¿Por qué? Porque al café irse todo de la mano con la enfermedad de la roya, por eso es que estamos ahora pensando que tenemos que aliarnos todos para hacer un esfuerzo y que nosotros los campesinos que estamos allá en el campo, haciendo lo que podemos, haciendo un gran esfuerzo para sobrevivir con la matita de café que tenemos, pero que nosotros no tenemos los otros recursos. Pero sobre todo, Andrés, necesitan la planta nueva. Sí, eso. Las plantaciones nuevas, las variedades resistentes a las royas. Sí. Porque si seguimos bregando con las mismas plantaciones que teníamos, las viejas, la roya no la va a parar nadie porque es una enfermedad que no tiene cura. Ella va a seguir expandiéndose. Los planes del presidente es entonces adquirir nuevas plantaciones, nuevas variedades resistentes a la roya. Y en eso, ¿en qué estamos, Juan Pablo? Explícanos un poco en eso. Sí, nosotros, a raíz de esta nueva gestión del Consejo Dominicano del Café, pues
iniciamos un plan de renovación de fincas cafetaleras. Al día de hoy nosotros llevamos unas 45.000 tareas plantadas con variedades resistentes. ¿De dónde se obtuvieron? Una gran parte de estos materiales pues han sido de un material local que por los años 80 vinieron aquí unas 12 variedades que fueron distribuidas en diferentes puntos del país, porque esto de la roya, nosotros tenemos el problema ahora, pero ya los países centroamericanos tuvieron ese problema hace 10, 20 años, y hace 10 o 20 años, 30 años, que se distribuyó en todos los países de América Latina, aquí también llegó ese material. Pero como aquí la roya llegó y no hizo estrago, esos materiales no se le dio seguimiento a esas variedades que llegaron, resistentes a la roya, que no es más que un cruce de algunas de las variedades que tenemos con un árbol que se llama Timor, que es resistente a la roya, es del grupo, el cruce entre Caturra y Catimor, es lo que da una familia Catimor. Entonces se sacan la característica positiva del Caturra, productividad, porte bajo, buen sabor, y se cruza con ese árbol Timor, que entonces es resistente a la roya, pero no produce calidad, no produce rendimiento, y se saca lo bueno de cada una de ellas, y se crea esa familia, ese grupo de catimores. Hay otros que son salchimores, que ya es con el villasachí, con el catimor, y mezclas que se han hecho. Pero como ya dije antes, en los años 80 llegaron esos materiales al país y se distribuyeron en algunas zonas del país, y a raíz de la crisis nosotros empezamos a hacer una investigación, ¿dónde estaban? Y los mismos productores nos dieron la voz de alerta. Pero mire, yo tengo una finca allá que veo que hay como 2 tareas, que todos los otros se secó y esas están igualitas. Entonces empezamos nosotros a hacer ese levantamiento. Y nosotros conseguimos de eso, a la fecha de hoy hemos sembrado 10 millones de plantas. Un 60% de ese material fue de origen local y el otro material pues fue importado desde Honduras. Desde Brasil también nosotros hemos importado algo de semillas que son de los salchimores, el cruce de villasachí con el timor, pero eso están en un proceso de evaluación, de prueba, porque las plantas que llegaron aquí en aquel tiempo, que tienen 20 años, 30 años, ya nosotros, aunque estamos validándola, pero ya estamos seguros de que soportan, resisten a la roya, porque durante todo ese tiempo convivieron con las variedades susceptibles, caturra y típica, y a esas dos, pues la roya la devastó, y a esos materiales están ahí intactos. Nosotros tenemos un registro de ubicación donde están esos materiales, que lo tienen productores, productores preocupados, que son líderes en la caficultura, y entonces ese es el proceso. Nosotros el Codocafé ha hecho una alianza con los productores, con las asociaciones de colaboración de producción de plantas, donde Codocafé, pues, unido al programa especial de los fondos especiales, el FEDA, pues, las dos instituciones han colaborado para irle llevando a los productores ayuda, porque parte de lo que el presidente y el director ejecutivo del Codocafé no quieren es endeudar al productor caficultor. Por la crisis que ahora mismo tienen, pues no tienen la capacidad de pago, y lo que han estado es, en vez de estar orientados a un financiamiento, lo que están es prestando ayuda, donándole fundas, la semilla, los fertilizantes para los viveros, en algunos casos, como decía don Andrés, en la posibilidad de ponerle alguna brigada que colabora tanto el FEDA como también Codocafé con los pocos recursos que tiene, para entonces poder nosotros seguir produciendo plantas.
Actualmente tenemos en los viveros unas 22 millones de plantas que serán plantados en los primeros 6 meses del año que viene. Y pues esa es la temática, hacia allá vamos nosotros. ¿A quiénes le compran ustedes las plantas? Nosotros la producimos, Ustedes la producen. nosotros, con las asociaciones. Claro que en el país existen productores que se dedican a producir plantas para vendérselas a Codo Café, para que Codo Café se las regale a los productores. Esos productores privados... Que la facilite, porque eso como de regalo, como que no es muy justo. Eso sí, eso es un aporte, ¿verdad? Una ayuda, Sí. correctamente. Esos productores privados, que son empresarios naturalmente, deben contar con la asesoría técnica permanente de Codo Café, porque nosotros a final de cuentas somos los que vamos a luchar con ese material desde que se siembra hasta el final, toda la vida. Y nosotros entonces aseguramos que las variedades que ellos están plantando sean certificadas por nosotros. Generalmente también tiene que ser ayudada por nosotros, porque el productor privado de invernadero no tiene ni tiene la facilidad de conseguir la semilla, porque en lo anterior lo que se hacía era producir semilla de caturra típica que aparecía donde quiera. Pero nosotros comprar un quintal de café de estas variedades resistentes, pues aquí en el país cuestan entre 70 y 80 mil pesos un quintal. Entonces ya el productor que antes cogía de donde quiera semilla de la variedad susceptible, ya no le es rentable comprar un quintal de café de variedades resistentes para venderla. Entonces también ellos, los productores privados, reciben ayuda de Codo Café para poder hacer sus plantaciones a nivel de vivero. Yo tengo la impresión de que con el café ocurrió lo que pasa y ha pasado aquí con muchos otros problemas y sobre todo con muchos otros cultivos de la agricultura, que en un tiempo se comienza una determinada iniciativa, no se le da seguimiento porque cayeron los precios, porque esto, porque lo otro, pero el problema siguió ahí. Entonces nos dedicamos a atender cualquier otra cosa y el café llegó el tiempo en que volvió y cogió precio a lo mejor y entonces ahora nos vuelve a interesar, pero cuando llegamos ya es tarde porque la arroya ha hecho lo que ha hecho y entonces es un problema de seguimiento, de acompañamiento a los productores, a las plantaciones directamente también, que quien ha venido ahora a asumir con una determinada decisión el fenómeno, el problema, es el presidente Danilo Medina, que dice, bueno, hay que buscar nuevas variedades porque no hay otra solución, no hay otra, es sustituir lo que hay, pero mientras tanto, ustedes, los productores de café, en lo que llega a la mata, se siembra, crece y empieza a producir, tienen que hacer algo para comer y para vivir, ¿verdad? En lo que la mata de café viene a producir. ¿Qué se está haciendo, don Andrés? Sí, para garantizar por lo menos el sustento de ustedes. Nosotros estamos en este momento aprovechando los predios cafetaleros y estamos sembrando algunos frutales, incluso maderables. Hay fincas que ya se están sembrando de cedro en los cafetales. Porque el café coexiste con esas plantas. Estamos sembrando mucho guineo, guineo, chinola, varios frutales, porque se adapta, porque ya nos hemos dado cuenta, por eso yo decía ahorita que incluso la crisis lo que producen es nueva perspectiva, claro. Y nosotros estamos aprovechando esto. Ya incluso la persona que sembraba mal una mata de café, ya no puede sembrarla como se sembraba de antes, sino que incluso ya hay que preparar mejor el terreno para sacar rendimiento, porque ya donde se hace una barrera, una curva de nivel, ya ahí estamos pensando en poner algunos frutales, que guineo, que cosas de estas,
para hacer un aprovechamiento de los terrenos. Pero yo creo que también ha creado una armonía entre el sector, porque a los precios de poner tan mal a la gente, pero ahora la enfermedad, entonces todo esto como que ha integrado más a los caficultores, y ahora lo que estamos preocupados por ver si mejoramos la calidad de la caficultura, que estaba abandonada prácticamente, porque esos predios cafetaleros que estaban abandonados, que la gente ya lo había dejado por los precios, por otras enfermedades, pues ahora nos hemos dado cuenta que no, el campesino que está allá no tiene otro medio como sobrevivir que no sea con su cafetal. Y estamos, los caficultores, estamos en este momento tratando de sobrevivir con eso que Dios nos ha dado. Ahora, es lo que digo, que no es un problema de una persona solo, sino que tenemos que envolvernos todos. Se Y importa una cosa café. buena, el presidente de la República, y yo quiero decir esto, y hay que aprovechar esto. El presidente de la República, yo creo que aprendió de un artículo que escribió el profesor Juan Bosch en el 71, y él habló mucho y se destacó mucho en el sector cafetalero, porque Juan Bosch conocía muy bien la situación de los caficultores en el país. Y hay un artículo del 71 que él escribió acerca de cómo está viviendo el campesino en los predios cafetaleros, y eso hay que ponerle asunto. Y yo sé que el presidente de la República, yo viéndolo así, está muy preocupado por este tema. Y yo creo que lo único que hay que hacer es que nos juntemos y le busquemos una solución, porque está bien que él va a algunas partes y ayuda a algunas organizaciones, claro, eso se benefician, pero ¿y los otros? Bueno, Juan Pablo ha hablado de cuántos millones de plantas que se van a sembrar en los próximos 6 meses. 20 millones de plantas, de 20 a 22 millones. 20 a 22 millones de plantas de café. Estamos hablando de un impulso importante, por lo tanto, a la agricultura del café. Eso significaría alrededor de unas 60, 70 mil tareas. 60, 70 mil tareas. Y de esas 60, 70 mil tareas, ¿cuántas le tocarán a don Andrés? Bueno, espero que Usted me espera toquen, que le que sea toquen 8.000 alguna, tareas, aunque sean para 8.000. renovar mis cafetales allá en la ¿Y pueblo cuántas de tareas? Naranjito. ¿Por qué se importa café en el país? Mire, el café se ha estado comparando que es el líquido, después del petróleo y el agua, el tercero en importancia. Porque gente que ni soñaba tomar café hoy están tomando café. Es decir, aquí mismo el consumo interno se ha incrementado escandalosamente. Entonces, hay una situación que el consumidor no está bien clara, pero es que todo el café que llega ya al consumidor es una mezcla. Entonces, el café que nosotros producimos, todavía gozamos de que producimos un café de alta calidad. Entonces, como el café es de alta calidad y ya la población común está acostumbrada a beber un cafecito claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los comercializadores? Importan un café con más baja calidad, ¿verdad? Y lo mezclan con poco del que nosotros producimos de buena calidad, y una buena parte del poquito que producimos también se exporta porque tiene unos precios preferenciales. Entonces, ¿estamos exportando café? Sí, Siempre. Siempre se ha exportado café. Claro. En este año nosotros llevamos alrededor de unos 54.000 quintales de café exportado. ¿Importado cuánto hay? No conocemos la cifra a ciencia cierta porque eso es un manejo que... Me imagino que el que se exporta es la crema innata. Clase A. Nosotros al inicio mencionábamos de que nosotros tenemos un café diferenciado aquí que tiene en el precio de bolsa, tiene más 100, más 60. Es decir, que le pagan por encima del precio de la bolsa una cantidad dependiendo la calidad, y nosotros todavía mantenemos esos sellos de calidad y es parte de
de la gran pelea, porque hay denominación de origen, cafés especiales, que están inscritos en el mercado americano, en el mercado europeo, con variedades susceptibles, que son la típica y la caturra. Entonces nosotros también nos vemos obligados a mantener esos caficultores que ya tienen un mercado asegurado, con una calidad establecida, que solo la pueden dar esas variedades. Entonces esa es una de las situaciones que nosotros como Consejo Dominicano de Café tenemos que también manejar, porque a ellos hay que renovarle, pero hay que renovarle con esa misma variedad, porque ya ellos tienen un mercado con una calidad que le dan esas variedades, y la casa certificadora no permite un porcentaje muy elevado de variedades de estas que son resistentes, porque tienen la calidad de la taza es variable. Yo oía de muchachos, el café, las variedades eran Cibao, Altura y Jucalito, creo que eran, ¿no? ¿Sigue siendo así? Correctamente. ¿Sigue siendo así? Nosotros tenemos una denominación de origen que es la Bardesia, donde están toda la parte de San Cristóbal, Baní, la parte alta, y Cibao Altura, pues incluyendo Jarabacoa, Juncalito, que son cafés que por la altura, por las condiciones climáticas, son cafés tipo gourmet, correctamente. ¿Y en el este qué es lo que se siembra? En el este hay productores privados que están sembrando de la variedad robusta, que es la que se usa para mezcla. Es africana. Exactamente, ese café robusta pues de las variedades más resistentes que hay casi a todas las plagas, ¿verdad? Específicamente a la roya, pero es un producto a nivel de taza de baja calidad, pero sí se usa para mezcla. Es el café que se usa para mezcla, y los productores privados, que son empresarios, que tienen la facilidad de industrializarlo, pues en el este se está sembrando por ese café. Juan Pablo y Andrés, solo se produce café al que no se le agrega valor. Es decir, nosotros vemos bebidas estimulantes, no voy a decir que el contenido altísimo de cafeína, incluso a veces es contraindicado. Hay una confitería de dulces, caramelos y cosas. Exacto. Hay incluso la posibilidad de té de café, no necesariamente el... ¿verdad? Se está ya usando. ¿En qué medida también los caficultores están condenados a ir a los grandes comercializadores, o por el contrario hay la posibilidad de que también se constituyan incluso en tanto productores orgánicos, que vuelvo a la pregunta de la agricultura orgánica, porque hay países que están vendiendo esto, como incluso Haití, creo, que está haciendo incursiones en esto de vender el famoso café orgánico. ¿Cuál ha sido la experiencia de los caficultores y en qué medida se le puede agregar valor directamente a esta actividad? Bueno, sí, es que el café se ha determinado. Déjeme decirle que cuando yo estaba muy pequeño, en la zona nuestra, la gente cogía la hoja del café, 3 hojitas de café, 3 hojas de naranja, y hacía un test de esto. Ellos decían que eso servía para el dolor de cabeza. O sea que desde ahí la gente no se había dado cuenta que el café era tan importante. Y ahora vemos que fácilmente usted se come una menta de café, pero aquí lo más típico es que en cualquier establecimiento comercial por ahí fácilmente usted hay una taza de café con leche. O sea que el café no solo se toma así líquido, puro, sino que él sirve para usted usarlo de muchas maneras.
Incluso yo veía que personas que eran muy viciados en el café, que le faltaba su café, ellos cogían un grano de café y se lo comían. Y eso le satisfacía su necesidad de cafeína. De cafeína. Claro. Es decir, pero que usted ve en el país entero, o en los grandes países consumidores de café, cuando usted ve que falta una taza de café en una oficina, en cualquier sitio donde hay gente, como que uno se siente un poquito, ¿verdad? Por la mañana. Dice, yo no voy a desayunar, pero Primero ponme un el cafecito café. ahí a la esposa. O sea que es una costumbre y además que es una costumbre ya se ha convertido en algo tan importante que el que no cuela un cafecito en su casa cree que no ha comenzado el día. Es decir que es una Tenemos la actividad muy esperanza, don dinámica Andrés. que deberíamos ponerle más asuntos, más... Don Andrés, tenemos la esperanza, ¿verdad?, de recuperar nuestros cafetales y de seguir bebiéndonos nuestro café. La metodología que está implementando Codo Café ahora mismo está motivando a que el caficultor comience a aprovechar toda esta cosa. Esa plantación que se están ya fomentando en los viveros, como decía el señor director técnico, eso está creando ánimo a la caficultura dominicana. Y eso es lo que yo digo, que lo que tenemos que aprovechar toda esa cosa, ir al campo y darnos la mano, que nosotros estamos ahí, nosotros estamos trabajando. Bien. Y vamos a seguir trabajando y vamos a defender esa tacita de café que todos ustedes se beben o se toman. Y nosotros le vamos a seguir acompañando aquí en Ojalá, y nuestros esfuerzos están al servicio de ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo Peñaló, director técnico del Consejo Nacional del Café, Codo Café, y Andrés Hernández, presidente de la Asociación de Caficultores de la Altagracia, Santiago Rodríguez. De inmediato pasamos a un resumen de noticias que debimos haber presentado quizás antes, pero que no queremos desperdiciar para darle continuidad a esta emisión de hoy del matinal Ojalá de este Canal 4. El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales aseguró este martes que a partir del próximo jueves los generadores empezarán a recibir pagos por un monto total de 568 millones, con lo que se amortiguará la deuda con este sector que supera los 1.115 millones de dólares. Bichara sostuvo que con este pago se pondría en un nivel óptimo la deuda con el sector generador y que este proceso de pago culminaría antes del 17 de este mes. Jiménez Bichara agregó que desde el inicio de su administración, en agosto del 2012, se han pagado a los generadores privados de energía más de 5.000 millones, monto que señaló como una suma astronómica. En cuanto al pacto eléctrico, Jiménez Bichara dijo que se discuten las líneas del documento base para llevar a cabo la logística de las mesas de diálogo. El presidente Danilo Medina se comprometió a crear 400.000 nuevos empleos. Según el Banco Central, entre octubre del 2013 y el 2014 se crearon 165.799, lo que ha bajado el desempleo abierto de 7.0% a 6.0%. En su balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2014-2015, la CEPAL afirma que en el 2014 República Dominicana y Panamá son las economías que más crecieron, ambas a una tasa de un 6%, seguidas de Bolivia de un 5.2%, Colombia de 4.8% y Nicaragua con 4.5%, y se cree que la buena racha dominicana continuará durante el 2015,
año en que se espera que esté entre los 5 países que crecerán entre el 5% y el 7% en comparación con el 2.2% promedio regional. En el caso dominicano, la recuperación del mercado laboral de Estados Unidos resultó en mayores flujos de remesas para el país. A septiembre creció en un 10.85%, cuando para el mismo periodo del 2013 cayó en 0.6%. Además, ese crecimiento fue impulsado por el muy favorable desempeño del turismo, que a septiembre de este año creció un 8.2%, y las exportaciones del oro de Pueblo Viejo, que impulsaron a la minería en 24.1%. El Banco Central indica que en los 12 meses del 2014 hubo un crecimiento un poco menor, pero también extraordinariamente alto para la situación regional, que es de un 6%. La buena noticia del año ha sido la caída desde junio pasado de los precios del petróleo, lo que según el Banco Central ahorrará al país unos 600 millones de dólares. En las últimas 22 semanas, los precios internos de los combustibles han bajado hasta 50.20% el galón. El Ministerio de Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura firmaron un acuerdo para ejecutar un proyecto de agricultura familiar que busca mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los productos en 3 provincias del país. Explicaron que el objetivo del proyecto es mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes más vulnerables en las comunidades de las provincias de Azua, Montecristi y Puerto Plata, para contribuir a elevar sus condiciones de vida. Creo que en este momento trabajar en estos aspectos es pensar en lo que va a pasar en el mundo en el futuro con la alimentación. El problema de la humanidad, nosotros sabemos que va a ser cómo vamos a producir alimentos. Iniciativas en República Dominicana buscando sinergia en el tema de seguridad alimentaria. Las 3 provincias, en Azua en el tema de extensión, en el tema de PESA, digamos, Programa Especial de Seguridad Alimentaria en Montecristi y en Monteplata, donde hay iniciativas para fortalecer la alimentación escolar. Que, bueno, si una población no está bien nutrida, obviamente difícilmente vamos a poder tener un desarrollo económico y social sostenido. Un niño que no tiene una nutrición lo suficientemente conveniente, obviamente no tiene una capacidad para poder estudiar.